Entonces hoy terminamos la cuarta división en el capítulo 21. Recordemos que el libro de Josué se divide en 4 grupos. El primer grupo es del capítulo 1 al capítulo 5, que es de la preparación, del 6 al 12, la conquista, del 13 al 21, que es el que terminamos hoy, de la distribución, y en las próximas semanas estaremos viendo la exhortación. Entonces, después de alrededor de 7 años de guerra, como lo hemos expuesto, los predicadores, aún faltaban reinos por qué conquistar, pero era el tiempo de su asentamiento para esta familia Leví. Así para las tribus distribuir tierras a sus suertes, como lo hemos leído. Comprendemos en el anterior capítulo que nos dirigía el pastor, que nos expuso que habían 6 ciudades de refugio, o levíticas, 3 a un lado del Jordán y 3 al otro lado, las cuales eran para personas que sin intención matara a alguna persona. Y entendíamos que en cierto sentido también somos homicidas y que solo Cristo es nuestra salvación y nuestro refugio. Así que para iniciar el capítulo de hoy, que es el último reparto de la tierra prometida que le corresponde a la tribu sacerdotal o a la tribu de Leví, que fue elegida y destinada por Dios para cumplir la tarea de todo lo relacionado con el tabernáculo, o sea, la oración, la alabanza, sacrificios, ofrendas, entre otros, teniendo en cuenta que Dios era su herencia y su promesa. En Números 18:20 nos dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Se los dice a los levitas. Su sostenimiento se cumplía con la obediencia de las demás tribus con los diezmos, pero principalmente con la provisión de Dios, ya que también tenían parcelas que cultivar, como lo vamos a ver hoy. Hoy quiero hacer una pregunta, y durante el sermón la voy a responder. Es: ¿cómo Dios cumple sus promesas a través de la distribución de las ciudades levíticas? Así que, tendiendo a la respuesta, el pasaje de hoy lo estructuré en 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver es el pedido de los levitas. Y esto comprende los primeros 3 versículos. Por favor, acompáñenme a leerlos en Josué 21. Dice así: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y es que Eleazar era un sacerdote que hacía tareas de supervisión y también era un representante religioso. Y es por eso que viene ante él a hacer esta petición los líderes levitas. No como algo que se produjera para sus intereses, sino como recordando el compromiso que Dios había hecho entregando ciudades donde habitar. Sigue el segundo versículo. Y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuese dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Y un paréntesis: ejidos es una tierra o una porción de tierra donde se podía cultivar o donde podían tener los ganados. No era una grande extensión como se los había dado a las otras tribus que hemos estudiado, sino era una pequeña porción de tierra o una ciudad pequeña donde ellos podían habitar. Y podemos preguntarnos: ¿qué fue lo que dijo Jehová por medio de Moisés a la tribu de Leví, como leíamos? Y por favor, remitámonos a Números 3 y el versículo 5 que nos da esta respuesta, o desde el versículo 5 hasta el 12. Dice así, Números 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu Leví y hazla estar delante de del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos, a los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y detrás de los levitas darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, y le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo,
el versículo 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces, si trasladamos esto como ejemplo al tiempo presente de la iglesia, Dios tiene cuidado de los ministros a quien Él llama y separa para su servicio. Él los sostiene para que le sirvan de tiempo completo. Si continuamos con el versículo 3 de Josué 21. Entonces, los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas, o sea, de sus territorios, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Lo que las otras tribus estaban dando no era por beneficencia, caridad o generosidad. Dios lo había ordenado así y estas tribus debían obedecer. Cada tribu debía hacer una ofrenda de abundancia, de bendición de lo que había recibido. Pasemos al segundo punto y en segundo lugar vemos la distribución de las ciudades entre los levitas. Y este segundo punto alberga desde el versículo 4 hasta el versículo 40. Antes de seguir con este texto, quiero mencionar que Leví tenía 3 hijos, Coá, Gerson y Merari, y por eso ellos recibieron las ciudades. Los coahitas les dieron 23 ciudades, 13 familias a la familia sacerdotal y 10 a la familia sacerdotal o a los de Aarón, como lo vamos a ver, a leer más adelante, que está desde el versículo 9 hasta el versículo 19, y 10 ciudades a los otros herederos de Coab, que los podemos encontrar desde el versículo 20 al 26. Y los gersonitas, 13 ciudades, que está desde el versículo 27 al 33, y los meraritas, 12 ciudades, que es desde el versículo 34 hasta el 40. Ya lo vamos a ver, sin embargo, quería primero pues mencionar y hacer el resumen. De pronto, si usted tiene un mapa o puede verlo detrás de su Biblia, de pronto va a situarse mejor en el mapa de acuerdo a la descripción que vamos a leer. Entonces sigamos con el versículo 4 de capítulo 21. Y la suerte cayó sobre las familias de los coahitas. Y los hijos de Aarón, el sacerdote que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Es importante destacar que la suerte de la familia sacerdotal correspondió a las ciudades del sur, y especialmente cerca de Jerusalén, donde mucho más adelante estaría el templo y donde vivirían y ministrarían los sacerdotes. Y eso también nos muestra que Dios hace como Él quiere. Y empieza con la familia coaíta. Sigue con la descripción de las siguientes ciudades. Dice el versículo 5. Y los otros hijos de Coa obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín y de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés, que estas están en el centro, a este lado del río Jordán. Los hijos de Gerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés. En Basán, 13 ciudades, en la parte norte oriental de Israel. Y los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades, en la parte este del territorio, y la de Zabulón en la parte oriental o a este lado del río de Jordán. Es la ubicación. Dice el versículo 8. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Y es importante mencionar que Josué no es que dijera quién quería esta ciudad o la otra, sino que fue por suerte. Lo que Dios quiso para cada uno de ellos los entregó. Entendemos entonces que el énfasis espiritual de estos versículos es que el pueblo de Israel podría sustentarse en la palabra y la instrucción de la ley por medio de la tribu de Leví, que fueron dispersados por todo el territorio de Canaán, sabiendo que todo esto requeriría una enseñanza continua de la palabra para que los israelitas se mantuvieran alejados de la idolatría y del pecado. Cuando llevamos esta situación histórica como ilustración para el pueblo de Dios en el tiempo de hoy, podemos entender que el Señor dotó a su iglesia de creyentes, personas capacitadas para la enseñanza de su palabra. Acompáñeme
a Efesios 4:11, por favor. Amén, ¿ya todo lo tenemos? Listo. Bueno, Efesios 4:11 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mire que acá en este versículo nos dice, esta dotación no es de dones, sino de creyentes dotados. ¿Y para qué? Nos habla el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el libro en que estuve estudiando este capítulo, que es de Samuel Millos, él nos habla y nos dice, en la progresión de la madurez espiritual se alcanza también el conocimiento, no solo doctrinal, sino también experimental del Hijo de Dios. En este conocimiento, cada creyente procura andar como él anduvo, o sea, Cristo. El creyente maduro se identifica cada vez más con Cristo. Por tanto, hay una unidad real entre los cristianos que alcanzan grados elevados de madurez espiritual y por el contrario, los inmaduros, carnales o niños en Cristo siguen a los hombres en lugar de seguir a Cristo. Bueno, miremos, iniciamos con las familias de los coaitas, que va del versículo 9 hasta el 26. Entonces, primero empieza por la casa de Aarón o la casa sacerdotal. Entonces, siga ahí en su Biblia, en Josué 21, desde el capítulo 9. Dice así, de la tribu de Judá, perdón, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Levi, porque ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiria Arba del padre de Anab, la cual es Hebrón, en el monte de Judá con sus ejidos, con sus ejidos en sus contornos. La ciudad principal que Caleb había solicitado a Josué antes del reparto de la heredad de Judá le fue asignada a los levitas, era Kiria Arba, también conocida como Hebrón, y esto lo veíamos en predicaciones anteriores. Sigamos o continuemos con el versículo 12. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos de los sacerdotes de Aarón dieron Hebrón con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, también de Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos. Aún con sus ejidos, Judá con sus ejidos y Bexemes con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. La última ciudad que aportaron la tribu de Judá y Simeón era Bexemes, citadas también en las ciudades de Judá y que marcaban límites con el territorio de Judá. Las dos tribus de Judá y Simeón aportaron a los levitas y más concretamente a la familia sacerdotal, a la casa de Aarón, 9 ciudades, como lo acabamos de leer. Sigue el versículo 17. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, recuerdan que recuerdan que los habitantes de Gabaón usaron la astucia en los días de la conquista para lograr un pacto con Israel que les preservase la vida. ¿Sí recuerdan? Eso está en Josué 9:3. Anató, sigue diciendo, Anató con sus ejidos, Almó con sus ejidos, 4 ciudades. Posteriormente a esta ciudad, Anató fue un lugar que marcó el nacimiento, donde nació el profeta Jeremías. Y esto lo vemos en Jeremías 1:1. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ciudades, con sus ejidos, perdón. Como mencioné antes, todas estas ciudades sacerdotales estaban próximas a Jerusalén. Y quiero decir con esto que el pensamiento de Dios excede el pensamiento del hombre, especialmente a causa de la incapacidad humana de conocer el futuro. Dios sí lo sabía y por eso había puesto ahí a los coaititas y más exactamente a la familia de Aarón, los sacerdotes.
Sigue diciendo del resto de la casa de Coab, en el versículo 20. Mas las familias de los hijos de Coab, levitas, los que quedaban de los hijos de Coab, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Quedaba un remanente de la familia de Coab, de familia coatita, que no eran sacerdotes y no pertenecían a la casa de Aarón, pero sí eran hijos de Coab. Sigue el versículo 21. Les dieron Siquén con sus ejidos en el monte Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos. La primera ciudad de Efraín era Siquén, que además una de las 6 ciudades de refugio que hablamos hace 8 días. Quizán con sus ejidos y Beth-corón con sus ejidos, 4 ciudades. En total fueron 4 ciudades pertenecientes a la tribu de Efraín, las que pasaron a ser habitación para los levitas, concretamente destinadas a la familia de Coab. De la tribu de Dan, el Tequé con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gad Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Sigue indicándonos el versículo. Siguiente versículo. Y de la media tribu de Manasés, Taná con sus ejidos y Gad Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coá fueron 10 con sus ejidos. Todas las ciudades dadas para el resto de los descendientes de Coá, la parte de la familia sacerdotal, fueron 10. En total, sumadas a las 13 de los sacerdotes, los coahitas recibieron 23 en Canaán, que les permitirían ser autosuficientes para cubrir sus necesidades elementales. Continuamos con las ciudades de los gersonitas, y esto es desde el versículo 27 al 33. La otra familia era la conformada por los descendientes de Gerson, que era el primogénito de Leví. Las ciudades que recibieron estaban situadas a este lado del río Jordán, de Manasés oriental, en Isaacar, Aser y Neftalí. Entonces dice el versículo 27. A los hijos de Gerson, a las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y a Amán Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Sisón con sus ejidos, de Berac con sus ejidos, el territorio oriental se pasa nuevamente al occidental, nos hace la descripción, al otro lado del río Jordán. Se adjudicaban 4 ciudades de las que estaban en el territorio de la tribu de Isaacar, situada al norte del territorio de Manasés occidental al borde del río Jordán. Jamú con sus ejidos, sigue el versículo 29, Jamú con sus ejidos y Engaín con sus ejidos, 4 ciudades. Junto con la última ciudad en mención, nos da un resumen de las ciudades aportadas para los levitas por la tribu de Isaacar, que fueron 4 en total. Sigue el versículo 30. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Amón con sus ejidos, 4 ciudades más fueron entregadas para la residencia de los gersonitas en la tribu de Aser. Sigue el texto diciéndonos, Gelá con sus ejidos, Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Después de la relación de ciudades, el resumen numérico son 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Hamon-Dor con sus ejidos y Cartar con sus ejidos, 3 ciudades. La primera fue Sedes, considerada en el anterior capítulo como una de las ciudades refugio, que era una ciudad de Galilea, y la segunda ciudad era Hamon-Dor. El versículo 33 nos dice, todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. El resumen general recoge el número de las ciudades que pasaron a ser residencia de los levitas gersonitas. Todas ellas estaban situadas al norte de Canaán. Y finalizamos con las ciudades de los meraritas, que era el tercer hijo de Leví. El menor de los hijos de Leví fue Merarita. Él tuvo 2 hijos, Naali y Musi. También se les asignó lugares de residencia en Canaán, cuyas ciudades se van detallando a continuación, como lo vamos a leer. La cuarta y última suerte correspondía a la rama merarita de la tribu de Leví. 12 ciudades les fueron adjudicadas como lugares de residencia, 4 en cada una de las tribus de Zabulón, Rubén y Gad.
Entonces dice el versículo 34. Y las familias de los hijos de Meraritas, levitas que quedaban, se les dio a la tribu de Zabulón. Jotnean con sus ejidos, Arta con sus ejidos, Diman con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Entonces el número total de las ciudades aportadas por Zabulón fueron 4. Y la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Rejasa con sus ejidos. Versículo 37. Sedomón con sus ejidos y Nefab con sus ejidos, 4 ciudades en total. En total, la tribu de Rubén dio para los levitas 4 ciudades. Versículo 38. De la tribu de Gad, Ramón de Galaad, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaí con sus ejidos. En el territorio de Gad, que estaba al norte de la tribu de Rubén, la primera ciudad entregada a los levitas fue Ramón de Galaad, una de las ciudades de refugio de este lado del río Jordán. Junto a ella se cita a Mahanaim. Versículo 39 nos dice, Hezbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. La tercera ciudad correspondiente al territorio de Gad fue Hezbón, y la última ciudad levita merarita en la tribu de Gad fue Jazer. En resumen, 4 ciudades que correspondían a la heredad de la tribu de Gad fueron entregadas a los levitas como ciudades para vivir junto con sus ejidos en la parte oriental de la tierra del río Jordán. Terminamos esta segunda parte leyendo el versículo 40. Dice, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por suertes 12 ciudades. Podemos entender hasta aquí que Dios proveyó a cada una de las tribus a los levitas, personas que estaban al servicio de Dios y que podían llevar las escrituras donde vivían. Y con esta afirmación concluye la repartición de la tierra entre las tribus, en la provisión de ciudades de refugio y finalmente en la provisión para la tribu sacerdotal. Ustedes dirán, oh, todas estas ciudades, ¿qué tienen que ver con nosotros? Cuando estaba estudiando esto, decía, son 48 ciudades, lo vimos en el inicio. Había en el versículo 41, que es el que seguimos, dice, eran 48 ciudades y estas 48 estaban repartidas en todo el territorio de Israel, tanto en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, que es donde empezó. En la descripción, todas estaban repartidas. Y es que esto nos habla de que hubo una promesa para Leví, para esta tribu. Mientras que revisaba los apartes sobre este capítulo, me hablaba de un personaje Leví. Y este personaje Leví, que era hijo de Jacob con Lea, nos habla de que ellos tuvieron, o sea, la promesa fue que ellos iban a ser dispersados en todo el territorio de Israel, pero no iban a tener una tierra, sino que la herencia era Dios mismo. De pronto, a simple vista, uno podría decir, bueno, sí, pues no les dio tierra, Dios era su herencia, pero pues como no hay mayor profundidad. Pero cuando vemos esta descripción de cada una de las ciudades, y es que no eran unas ciudades grandes, como por decir Bogotá, no era ni la mitad, un cuarto tal vez, y por mucho eran las ciudades donde estaban estos levitas. Y Dios los había puesto alrededor y lo vamos a examinar en estos últimos versículos. Entonces, para terminar con el último punto que le puse como título, la demostración completa de todo lo que Dios había prometido, y es donde me quiero detener un poco. En el siguiente versículo nos resume el total de ciudades, que fue con el que inicié el día de hoy. Dice así, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 con sus ejidos. El comentarista nos dice, de este modo fueron asentados los levitas en medio de las tribus de Israel. Ellos serían los testigos permanentes de Dios ante el pueblo cuando los servicios propios de su ministerio les permitirían.
Podían atender a la enseñanza de los jóvenes, cuidar del trabajo de los copistas de la ley, supervisar las tareas de las crónicas que conservaban la memoria de los grandes acontecimientos nacionales y personajes distinguidos. Acá nos hace un recuento y con esto finaliza. 48 ciudades alrededor de Israel. Dice el versículo 42. Y estas ciudades estaban apartadas una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Algo que podemos destacar es que no estaban juntas, sino, como decía la profecía, serían dispersadas. Pero no como maldición, sino como centros en donde se podía oficializar el sacrificio. Y hubo personas que predicaran de Dios, del Evangelio. Así serían de bendición en todo territorio de Canaán. Y así el, y así el cuidado de la nación estaría garantizado. ¿Qué nos dice el versículo 43? Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Dios les había mostrado su grandeza y su fidelidad cumpliendo todas las promesas dadas al pueblo de Israel. Y lo hemos visto, ¿no? Durante esta última parte del versículo del capítulo 12 al capítulo 21, Dios le da y le reparte a cada una de las tribus cumpliendo lo que Él les había dicho. De acuerdo a este versículo, entendemos que las promesas de Dios se cumplieron conforme al calendario de Dios, en el tiempo que Él había provisto. Y con esto sabemos que la palabra de Dios es segura en la medida que Él cumple sus promesas y no en el tiempo de nosotros. Y así nosotros podemos tener una mayor confianza y tener seguridad que Él también cumplirá las promesas que Él nos ha dado. Ahora el creyente en el presente debe hacer todo aquello que el Señor establece para cada situación y descansar la seguridad que Él llevará a cabo su programa conforme a su soberanía y su conocimiento. La bendición de Dios para Israel se manifiesta en tres palabras y lo podemos ver durante este libro de Josué. Primera es la fidelidad. Dios Dios dio toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Segundo, realidad, porque la poseyeron. Y tercero, la estabilidad, ya que habitaron en ella. Y de acuerdo al texto nos habla, de acuerdo al texto, no había sido a quienes alcanzaron la bendición. Era la gracia de Dios que había actuado en favor de ellos. Dice el versículo 44. Y Jehová dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Recuerdan lo que Dios había prometido a este pueblo? Siempre salieron en victoria cuando ellos obedecían. Y el éxito en las y no los enemigos no tuvieron éxito con batallas militares contra los habitantes, contra Israel. Pues ninguno de los enemigos, bien sea individual o a través de batallas que ellos establecieron, fueron capaces de enfrentarse y salir con éxito con Israel, contra Israel. Ejércitos bien entrenados, con armas modernas y eficaces para aquellos tiempos, como eran los carros cerrados o tirados de a caballo, quedaron destruidos en las llanuras como monumentos al poder de Dios y a la debilidad del hombre. Y mire lo que termina el autor de este capítulo en el versículo 45 del capítulo 21. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho, la casa de Israel, hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Miremos por un momento Josué 1:5, por favor. Dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como anduve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y lo vemos desde el capítulo 1 de Josué hasta el capítulo 21 de su repartición. Vemos que Dios
nunca los dejó atrás. Él siempre cumplió sus promesas. Cuando el pueblo desobedecía, él no se hacía a un lado y los dejaba para que muriera, sino que los fortalecía para que lo obedecieran y siguiera sus mandamientos. Todo lo cumplió. Con las palabras del último versículo del capítulo 21 se establece la conclusión de la actuación del Señor para con su pueblo. La promesa con el juramento hecha a los padres había llegado a un cumplimiento definitivo. Todas las tribus tuvieron su tierra y a la tribu de Leví se lo dispersó por todo el territorio de Canaán. Podemos decir que Dios hace honor a sus palabras, que establece aliento y ánimo no solo para los que sirven de tiempo completo, sino también para todos los que en él, para todos los que en él creen. Y el gran resumen de toda esta sección del libro debe expresarse con la impresionante frase: todo se cumplió. Podemos concluir el día de hoy el sermón y para cerrar el texto con una gran explicación espiritual que corresponde a la tierra de los levitas. Y quise hacer esta conclusión y con todo el contexto de lo que les he explicado. Todo este capítulo nos describe muy detalladamente las ciudades de los levitas, porque para ellos es importante los detalles. Hoy hablábamos con los hombres y mirábamos una mentira de que muchas veces nosotros pensamos que Dios solo le interesa como las cosas grandes, pero las cosas pequeñas, y al menos a mí me pasaba que Dios no venía como o no estaba ahí presente, pero sí. Acá lo identificamos en este capítulo que en cada una de las ciudades tenía alguna justificación en su momento. Era un sitio que estaba estratégicamente para posesionar o para que las ciudades, los levitas estuvieran ahí, porque estuvieran más cerca de las tribus. Si recuerdan el anterior capítulo, el anterior versículo que nos hablaban que ninguna estaba cerca, cada una estaba distante. Eso era que cubriera todo el territorio de Canaán, que en ningún momento no pudieran decir, no, es que acá nadie nos habló de Dios o nos olvidamos ni nada, sino que siempre hubo un sacerdote, siempre hubo una persona de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. El creyente pertenece a la familia sacerdotal de Dios, no importa su condición personal, social o intelectual. Como los levitas, el creyente no tiene nada que ver con este mundo cuando pensamos que su herencia es temporal, terrenal y limitada, no la celestial y permanente como la tiene un levita, como los levitas, como el creyente se debe identificar que su herencia no está acá en esta tierra, sino que la tenemos en la parte celestial. Jesucristo es el modelo para la vida del creyente. Él es el sumo sacerdote perfecto. El salmista nos dice en el Salmos 16, 5 y 6, dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dios distribuyó todo Canaán a los levitas, que estaban destinados a desaparecer, y ahora son ellos que van a ayudar a preservar a Israel, porque son ellos los que van a ayudar a Israel, para que Israel no se vaya a la idolatría. Y nosotros somos igual, ¿sí lo ha pensado? Igual que los levitas. Y para ratificar esto, miremos primera de Pedro 2, 5 y 9. Por favor, acompáñeme. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9 de primera de Pedro. Y dice así: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere,
el que creyere en él no se avergonzará. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira este versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, al igual que los levitas, somos personas que debemos ser esparcidas por todas partes para llevar el mensaje de Dios, pero por suerte no la podemos elegir. Puede que donde vivamos sea un lugar fácil o difícil para predicar el evangelio, pero Dios nos pone en donde Él quiere que florezcamos. No estamos en una isla o apartados de todo. Qué bonito sería, ¿no? O tal vez no. Estamos en todo el mundo, como por ejemplo acá, venimos de diferentes barrios o hasta ciudades. Dios esparció a los que le obedecen, pero ahora ¿qué debemos hacer? Y acá puse varios puntos, quiero mencionarlos. Y el primero es que debemos identificarnos como levitas, como esas personas que están en un punto donde Dios nos ha puesto para hablar de su palabra. No es error que hayamos vivido, que hayamos nacido acá en nuestra amada Colombia, ni en Bogotá, ni en Cundinamarca, ni en lugares o ciudades próximas, sino que Dios nos puso ahí para un propósito. Tenemos la misión de ser esparcidos y llevar el evangelio a los de afuera. Un levita nacía con esta particularidad, ¿sí se dan cuenta? No era una profesión o un oficio, nacía con esta misión. Tienes que nacer de nuevo. Ser un levita de sangre, no puedes hacer casting, estás injertado en la iglesia de Cristo. Cuando naces de nuevo, tu herencia ya no está en este mundo, está en el cielo. Los levitas no tenían tierras. Por favor, vayamos a 2 Corintios 4:18. ¿Ya todo lo tenemos? 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sin las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso es que el evangelio no es tener dinero o posesiones. Acá, Jesucristo no murió por estas cosas, por cosas vanas, sino por nosotros. Dios es nuestra herencia eterna. Los levitas se sostienen de los diezmos de las otras tribus, pero dependían de Dios al 100%, así como tú y yo. Pero también los levitas trabajaban en su parcela, pero hay que hacerlo como para el Señor, bien, trabajando como para el Señor. Tú no trabajas por dinero, Dios es el que se sostiene, no tu trabajo. Dios es el que te provee. Es suerte que estés en ese trabajo, pero ¿cuál es tu misión? Es anunciar el evangelio. Al no creyente, extiendo la invitación a que acepte a Cristo hoy y pida perdón por todos sus pecados. Y así como leí que decidió seguir a Cristo, tome esa decisión hoy y así el Señor será su herencia. Espero que la palabra que hoy Dios nos habló entre a nuestras vidas y haga mella. Podemos identificarnos o no con los levitas. Todo depende de nuestra decisión. Hay un nacimiento de nuevo, pero los que tomamos la decisión de seguir a Cristo es cada uno de nosotros. Somos esas personas que son luz y sal en este mundo. Si Dios nos puso en un lugar específico, fue porque Él quiere que ahí florezcamos, como lo leía.
Si Él quiere que estemos en un trabajo, en una ciudad, en un barrio, aún en esta iglesia, es porque Él quiere que cada uno de nosotros florezcamos. Como les decía antes, la tribu de Leví no tuvo una tierra en específica, un territorio geográfico, sino que estuvo en todo el territorio de Israel. Y eso nos indica que Dios no descuida a su pueblo, sino que pone personas para que hablen del Evangelio y así podamos ser cada día más santificados. Invito a cada uno de ustedes que el sermón del día de hoy, este capítulo 21, que pueda parecer de que solamente son ciudades y ya no más, que son sitios geográficos y no más, hay mucho más que ver atrás de esto. Que Dios está presente en nuestras vidas, que Dios en los pequeños detalles siempre está presente. Así como los levitas, debemos cada uno de nosotros apersonarnos de esa nacionalidad, por así decirla, de ese nacimiento, que no estamos acá en la tierra sin ningún propósito, que simplemente nacemos, trabajamos, nos desarrollamos y morimos y ya. No, somos esas personas levitas. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que lo que Él nos habló hoy, nosotros seamos poniéndolo en práctica. Que seamos esas personas levitas y que demos a conocer a otros su evangelio. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones, Dios. Gracias porque hoy podemos aprender un poco más de tu palabra, Dios. Podríamos caer, Dios, en la falsedad de pronto de que estas ciudades no nos sirven para mayor conocimiento, pero es todo lo contrario, Dios. Sabemos, Padre Santo, Dios, que cada una de estas ciudades donde puso a estos levitas tenía un propósito y era llevar tu palabra, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser esos levitas, Dios, a que podamos caminar contigo cada día, Dios, que seamos esa luz y esa sal en medio de esta tierra, Dios, que donde tú nos pongas, seamos dando fruto, Padre Santo, que seamos tú flores, seamos con tu palabra floreciendo, Dios. También te pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Sé tú bendiciendo sus vidas, sus trabajos, sus oficios, sus familias, Dios. Ayúdanos a caminar cada día contigo, Dios, a estudiar más de tu palabra, a prepararnos más en ti, Dios. Darnos el querer como el hacer, Padre Santo, Dios, y que nuestra vida sea un reflejo de tu vida, de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén